Bueno, seguimos con el balance de líquidos. El balance es la diferencia entre la entrada y la salida de líquidos total, con el fin de mantener una homeostasia, es decir, un equilibrio dentro del organismo. ¿A quién se le debe hacer balance de líquidos? Entonces, primero se lo debemos hacer a pacientes que tengan enfermedades que puedan afectar ese equilibrio electrolítico entre los líquidos y los electrolitos. Los pacientes que tengan, por ejemplo, pérdidas que provoquen deshidratación como vómito, diarrea o que tengan inapetencia. Pacientes también que están sometidos a tratamientos médicos o quirúrgicos que producen desequilibrios, sobre todo los pacientes que tienen falla renal crónica. Pacientes con limitaciones considerables que no le permitan ingerir alimentos, por ejemplo, esos pacientes que tienen quemaduras en la vía digestiva o que tienen alimentación por sonda, que no es lo mismo, entonces hay que hacerle un balance entre lo que está ingresando y lo que está saliendo. Y por último, los pacientes que presentan pérdidas significativas de líquidos corporales, como aquellos pacientes que están pasando por una hemorragia, pacientes que tienen pérdidas bastante amplias en cuanto a heces y orina o vómito. Hay dos tipos de balance. El balance puede ser positivo, que me va a indicar a mí que el paciente me está reteniendo líquidos, es decir, que está quedándose más adentro que lo que sale, más lo que ingresa que lo que sale, o un balance negativo, que lo que quiere decir es que está saliendo más líquido del que está ingresando. Por ende, el balance negativo me puede indicar a mí deshidratación. Los requerimientos de líquidos son más o menos en líquidos de mantenimiento en una persona adulta entre 30 y 40 mililitros por kilogramo día, lo que quiere decir que si yo peso 60, multiplico 60 por 30, sería más o menos 180 mililitros día. 1800 mililitros día. Si es un niño que pesa más o menos unos 10, entonces tendría que tomarse más o menos 2000 mililitros en el día. Y si es un anciano, entre 15 y 20 mililitros por kilogramo día. Eso dependerá del peso de la persona. Esto es para que lo tengan en claro. No todos debemos tomar la misma cantidad de líquidos o tendremos el mismo requerimiento. Existen grados de deshidratación y cuando hay deshidratación, para que lo tengan en cuenta, se repone en el término de 24 horas. El grado 1 se tiene los siguientes síntomas. El paciente está consciente, normotenso, es decir, que su tensión arterial está normal, la mucosa oral está un poco seca, es decir, sienten la boca seca, las axilas también están secas y tiende a tener mucha sed y puede tener taquicardia, es decir, que está elevada la frecuencia cardíaca. Ha tenido un porcentaje de pérdida de más o menos 5% del total y todavía se puede reponer fácil y no hay mayor complicación. En un grado 2, el paciente ya se pone hipotenso de pie, pero normotenso cuando está acostado. Tiene las mismas características que el grado 1, pero se le hace un pliegue cutáneo positivo y también empieza a tener desorientación. ¿Cuál es ese pliegue cutáneo? Que en el abdomen sobre todo se hace como un pequeño pliegue o se pellizca y el pellizco no se restablece rápido, sino que se demora en restablecerse. Él ya tiene una pérdida de más o menos el 10% del líquido corporal. Y en el grado 3, el paciente está hipotenso tanto en decúbito supino, o sea, acostadito, o de pie. Está oligúrico, lo que quiere decir que no está orinando, puede tener un momento de prechoque, o sea que hay que estar alerta y está con alteraciones ya de la conciencia. Aquí la pérdida ya es de más del 15%. El déficit de agua se hace de la siguiente manera. Si el déficit es de 1%, el signo que va a tener es la sed. Si el déficit es de más o menos el 2%, entonces lo primero que va a haber es taquicardia. Si el déficit es de 3%, va a haber oliguria. Si el déficit está en un 4%, va a haber anuria, es decir, no va a orinar. Y si está por encima del 5%, ya vamos a tener un choque.
Estos son algunos de los valores normales para que ustedes los tengan en cuenta y sepan cuándo hay pérdidas significativas o aumentos significativos de sodio. El sodio debe estar entre 135 y 145 miliequivalentes, lo que me indica que hay hiponatremia, o sea, bajo sodio, cuando está menos de 120. Y hay hipernatremia, es decir, mucho sodio, cuando hay por encima de 145. Y el potasio es normalmente entre 3, 5 y 5 mil equivalentes por kilo. Hay hiperpotasemia mucho cuando está por encima de 5 e hipopotasemia, es decir, bajo cuando está por debajo de 3,5. En cuanto al potasio, existen unas reglas de oro cuando se desea reponer potasio, es decir, si el paciente ha perdido mucho potasio y necesitamos reponérselo y está en hipopotasemia, lo que necesitamos es tener en cuenta estas reglas. No se puede dar más de 40 mil equivalentes por vena periférica. Si son más, se debe pasarlo por una vena central. Nunca se debe pasar directo, es decir, no diluido, sino que debe ir diluido. Hay que tener en cuenta que este va a potencializar los digitálicos, que son aquellos medicamentos que actúan directamente en la contracción cardíaca, y no se debe pasar en menos de 8 horas, o sea que debe estar programado un mínimo de 8 horas y un máximo de 12 más o menos. Nunca se pasa si el paciente está en anuria. Si el paciente no orina, no se puede pasar potasio porque el potasio me retiene más líquido todavía.